Compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Lomas, qué hermoso escucharlos cantar, qué hermoso poder compartir otra vez entre todos y todas el mismo espacio, al mismo tiempo, cuidándonos como está la gran mayoría con sus barbijos porque todavía no terminó y no vamos a aflojar al final y nos vamos a seguir cuidando porque queda un tramo más para que esta enfermedad que cayó en nuestro país deje lugar a poder recomenzar nuestras vidas. Cada argentino y cada argentina y cada lomense ha habido seguramente desde el comienzo de esta pandemia demorar sus proyectos de vida. Ha visto nuestras pibas y nuestros pibes, y lo digo con conocimiento y mucho, por ejemplo, mi hijo, Néstor Iván, empezó primer grado con pandemia. Me había ido muy rápido para el sur, donde vive él, porque comenzaban las clases el 1 de marzo del 2020. Y fui al colegio, vimos el acto y se fue con todos los compañeritos y las compañeritas. Y 18 días después ya no pudo compartir más el colegio con ellas y con ellos. También segundo grado, la mayoría del tiempo ha sido de manera virtual y no presencial, aunque paso a paso, como decía el gran Mostaza, vamos recuperando esos espacios que nuestras hijas y nuestros hijos necesitan. También los más grandes, en el secundario, cerca de terminarlo, una de las etapas más dinámicas, hermosas, de exploración en la vida que hay, también detenidas como una pausa larga, donde también nuestras pibas y pibes advirtieron que con la virtualidad no alcanza, que tanto mensajito, fotito y red social finalmente es para un ratito porque lo que queremos todos es encontrarnos, vernos, abrazarnos, discutir, bailar. Y han visto también, quizás, no solo cómo se quedaban si tenían la oportunidad, porque veníamos del macrismo de tener un viaje de egresados, no solo se quedaron con eso, sin eso, sino también por ahí vieron como sus padres o sus madres, producto de las propias restricciones que imponía la pandemia, vieron mermar los ingresos en su casa o incluso quedarse sin trabajo por la realidad que imponía la enfermedad. Pibes y pibas que también perdieron su trabajo, no lo encontraron, o que estaban en la universidad o por terminar sus carreras y todo se demoró y todo se complejizó y todo se hizo más difícil. Y esa sensación de agobio y de frustración que nos impone no vernos. Todo esto le pasó y más a nuestra gente. Y cuando digo más, es que todos y todas hemos perdido a alguien que queríamos. Mucha muerte en muy poco tiempo. Mucha muerte que aparte ni siquiera nos permitía tener los días o el momento para despedirnos de quien se enfermaba por las propias restricciones sanitarias que impone todo esto. No poder despedirse o velar o tener esas horas para ese ser querido, terrible.
para una sociedad que tiene las creencias que tiene como la nuestra. Ni hablar del laburo de enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, poniendo su propia vida en riesgo. Porque aparte, recordemos que en el comienzo de esta enfermedad no se conocía muy bien su comportamiento. Prueba y error, pero con vidas. Ese laburo que hicieron ahí, incluso no solo ya fue de la parte médica, sino muchas veces de acercarle el teléfono a la persona que estaba enferma para que sus seres queridos lo pudieran ver o escuchar su voz, quizás de no salir bien las cosas por última vez. De ahí venimos. Siquiera pensábamos que podía haber vacuna. Y se empezó un gran trabajo. Un gran trabajo siempre tiene aciertos y errores. Los perfectos que todo opinan y todo señalan nunca le han solucionado nada a nadie en la vida. A los perfectos dejémoslo, escuchémoslo, coincidamos o no, pero ya sabemos que nunca le solucionaron nada a nadie. Estos perfectos que uno escucha opinar constantemente desde cuántos medios de comunicación hay, son los mismos que hicieron a Macri presidente. Y cuando uno mira hacia atrás y ve las consecuencias de las decisiones económicas que tomó Mauricio Macri, cuando uno lo escucha en el presente tan liviano de cuerpo, hablar de cómo se encuentra nuestra patria, de obviar cómo la dejó, de inventar justificación tras justificación en vez de reconocer los errores, todos nos equivocamos. Y el expresidente debería entender que los argentinos y las argentinas necesitamos un expresidente más maduro, porque él representa también a argentinas y argentinas como nosotros, salvo que piensan diferente que nosotros. Pero ninguno de los que estamos acá y ninguna de los que estamos acá nos creemos superiores moralmente a nadie. Grandes desastres han hecho aquellos que se han creído superiores a otros moralmente, pero tampoco nos creemos inferiores a nadie moralmente. Porque cuando nos convencen de que somos inferiores, de que no merecemos, de que en algunos barrios se pueden hacer algunas cosas, pero en otros barrios no se pueden hacer. Cuando nos dicen que los hijos e hijas de uno pueden ir a la universidad, pero las hijas o los hijos de otros no pueden ir a la universidad, es cuando empiezan los grandes desastres en los países. Y cuando finalmente terminamos discutiendo sobre nada, cuando nuestra gente necesita discutir todo, porque estamos en un momento muy complejo. Somos argentinos y argentinas que pensamos diferente, que no buscamos suprimir al que piensa de manera distinta, que no creemos en la persecución política, que cuando asumió el actual presidente Alberto Fernández o el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no fueron a revisar los Twitters, los Facebook de la gente que trabajaba en el Estado para ver si debían continuar o no en sus trabajos, sino que más bien entendieron que se pensara como se pensara en una Argentina que estaba en esas condiciones económicas, lo que menos había que hacer era echar gente, sino mantenerla con su trabajo, más allá de cómo pensara, solo pedirle que cumpliera con aquello que el Estado necesita en su responsabilidad. También, cuando uno hace un repaso entre ese pasado reciente y este presente muchas veces doloroso,
Se ha dado cuenta mucha gente, me he dado cuenta, ustedes saben que yo redes sociales no tengo, pero un montón de gente sí y se divierte e intercambia un montón de cosas. Pero hemos entendido que son una partecita de la vida, que no la queremos inserta en toda nuestra vida, que no queremos festejar cumpleaños por Zoom, ni hacer todo de esa manera. Queremos vernos, encontrarnos. Y tuvo la particularidad de esta crisis económica que dejó el macrismo, a diferencia de otras crisis económicas que no nos podíamos ver. Argentina ha pasado muchísimas crisis económicas, pero siempre nos podíamos encontrar un fin de semana para comer un asado, quizás más chiquitito, más humilde, pero nos podíamos ver y entre todas y todos solozarnos, acompañarnos y buscarle la vuelta y tratar de encontrar el agujero al mate para salir adelante. Y esta pandemia hasta nos privó de eso, de poder encontrarnos, vernos, pensarnos de manera diferente, de entender que la virtualidad de las redes sociales, donde aparte ya uno no sabe si las personas que opinan son reales o no, donde todo se edita, donde todo parece ser una especie de cazabobo para ver si puedo hacer que el otro opine mal del otro, para que nada cambie finalmente. Hemos aprendido que esas operaciones de prensa, denuncias grandilocuentes terminan en la nada y nada mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo. Pero hay otras redes sociales que sí son las más importantes, que no son las virtuales, que son las redes sociales humanas, las redes sociales que construyen y se establecen en nuestros barrios, en sus centros culturales, en sus clubes, en la casa de la vecina que abre sus puertas porque vino la mano y hay que parar la olla y ahora ya no podemos comer en nuestra casa y tenemos que ir a comer ahí, pero siempre teniendo en claro que hay que gobernar para que nuestras pibas y pibes vuelvan a comer, a almorzar y a merendar junto a su familia. Esas redes sociales, ese vínculo que necesitamos para construir una Argentina diferente, para darnos una oportunidad. Ayer miraba, no miro mucha tele, pero miraba la cara de sorpresa de algunos comunicadores cuando veían que Nueva York se había inundado. También se inunda. No va a poder decir, no se inunda más. Y de las cosas que suceden, porque esta obra, como decía Martín recién, Arroyo del Rey, va a servir hoy. Y tenemos que tratar que sirva siempre. Y para que esas obras hidráulicas que nuestros barrios demandan a lo largo y ancho de nuestro país sirvan y nunca más se vean desbordadas, debe haber un mejor cuidado del ambiente por parte nuestra. Podemos aprender eso. Yo lo aprendí. Hace unos años empecé a separar en origen. No soy de los más estrictos, pero plástico por acá, cartón por ahí. Porque aparte hay una compañera y un compañero que pecha a la calle con un carrito que va a levantar eso y también se transforma en su sustento de vida. Doblemente digno, trabajo real y cuidado del ambiente. Si no cuidamos los lugares donde vivimos, va a ser todo muy complejo. Y todo será insuficiente, como hoy quizás también todo nos parece insuficiente ante la magnitud de esta enfermedad. Fue el presidente con las ATP que ayudó a nuestra pequeña y mediana industria, a nuestros comerciantes, para que no se rompiera el vínculo entre la patronal, el empleador y el trabajador y la trabajadora, porque ustedes saben, muchísimos, quizás otros no, porque quizás nacían ahí y tuvieron la suerte de vivir otro tipo de gobiernos entre el 2003 y el 2015, pero a fin de año se cumplen 20 años del 19 y el 20 de diciembre, cuando la Argentina estalló por los aires, cuando la desocupación era de más del 20%,
cuando el propio Fondo Monetario le exigía de la Rúa y aceptó 10 años sí o sí, después le sacó el banquito y todo estalló. Y muchísimas argentinas y argentinos murieron peleando, tratando de parar los ajustes neoliberales. Ese ATP es la experiencia de esos años, de saber que un pueblo que no trabaja no tiene destino, que un pueblo que no piensa, mucho menos destino aún, que tenemos por delante un gran desafío, que esa CIFE que se pagaron a lo largo y ancho del país sirvieron para mantener viva nuestra economía, porque esos 10.000 pesos que recibió cada argentino y cada argentina sirvieron para alimentar el comercio de barrio, para alimentar la propia familia, para que la economía no se terminara de detener, para mantenerla lo más activa que podíamos en medio del desastre y con las posibilidades que teníamos, porque recibimos una Argentina muy diferente a la que le habíamos dejado al expresidente Macri, donde no había crédito internacional, donde no había dónde ir a buscar, porque el expresidente, al que ojalá recupere el eje para poder dar una discusión seria, lo necesitamos más maduro, más centrado, más responsable, para poder discutir en serio entre los que pensamos de una y otra manera cuál es el destino de nuestra patria. Había endeudado la Argentina en más de 100.000 millones de dólares sin pandemia. 44.000 millones de ellos con el Fondo Monetario Internacional. Y ustedes dirán, bueno, es una deuda que por ahí nos hacen creer que no influye en el día a día de nuestras vidas. Y sí, influye todos los días. En nuestras pymes, cuando necesitan esos dólares para salir a buscar tecnología o importar diferentes cosas, son dólares que la Argentina, en vez de dárselo a sus empresarios para el crédito, va a tener que mandarlos para afuera. Y ustedes saben muy bien, porque no es solo Macri el responsable de ese endeudamiento. Porque la culpa no es del chancho, sino también del que le dio de comer. Y el que le dio de comer fue el Fondo Monetario Internacional, que no puede poner más cara de otario y tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma, porque, joder, cada uno de los lomenses que está aquí presente, si va a pedir un crédito, les pregunto, si alguno de ustedes va a pedir un crédito, ¿se los dan sin mirarle el recibo de sueldo? No. Se los miran para aquí, para allá, le buscan la vuelta, ven cómo te pueden dar un poquito menos, cómo te pueden subir un poquito más la tasa. Y resulta que al Fondo Monetario le fueron a pedir y no miró los números de Argentina. Dijo, no, bueno, tomá, llévalo. Y lo peor de ese crédito es que no se capitalizó. Porque cualquiera de los que está aquí cuando ha tomado un crédito lo ha hecho para adquirir un auto, para empezar la construcción de su vivienda, para agregarle un quincho a su casa o una pieza porque viene un nuevo integrante de la familia o porque quieren estar más cómodos. O lamentablemente, como empezó a pasar con el macrismo, para pagar la tarifa de luz o la tarifa de gas o el crédito del crédito para salir de esas casas de crédito usureras que por muchos lugares ustedes ven y quizás no han podido escapar de eso. Entonces creo que esta elección, aunque a muchos les quieren hacer creer que solo se trata de disputa de vanidades o de poder, y entiendo que muchas veces se ve así porque hay gran parte de personajes a los que yo llamo la clase política que se comportan de esa manera. Personajes que construyen representaciones mediáticas, pero no representaciones territoriales.
Personajes que pueden cambiar de día a día con las frases o están viendo si eso pega o tiene tantos likes más o tantos likes menos. Pero nunca nada de transformar la vida. Entonces, esta elección, el 12 de agosto, es un paso más en aquello que se inició en el 2019. Es un paso más de aquello que se inició el 25 de mayo del 2003. Es un paso más de aquello que se inició el 17 de octubre de 1945. Es un paso más de nuestra historia. Porque desde el fondo de nuestra historia, que esta Argentina puja por liberarse definitivamente y tener la capacidad de construir su propio destino, de equivocarse o acertar en función de su propia historia, de su propia dignidad, de valerse de sí misma porque tiene todo el recurso humano, natural, para poder hacerlo. Porque cuando nos querían hacer creer que no se podía, que los argentinos no servíamos, o como veía en estos días que somos, no importa. Vino un presidente y puso en valor el esfuerzo de ustedes, porque todos los presidentes y todas las presidentas le han pedido un sacrificio a su pueblo, pero son muy pocos los que han puesto en valor ese sacrificio que el pueblo ha hecho históricamente en nuestro gran país. Ese sacrificio significa, por ejemplo, que allá a finales del 2005, este Fondo Monetario que volvió le dijéramos chau, pero no chau de guapos diciéndole no te pagamos, somos irresponsables, al revés. Se rompió el lomo el pueblo argentino para decirle chau el fondo y vino un presidente que habló con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que ojalá el año que viene vuelva a ser presidente de Brasil después de todo lo que le ha pasado, firme a su gente para sacarlo adelante. Miren si hay un ejemplo claro, para no hablar de nuestro país, de lo que han hecho. Ahí está Lula de vuelta, ante el desastre de un presidente como el actual, que también fue impuesto por los medios y los mismos medios hoy lo desconocen. Miren en el desastre que está sumergido el hermano país de Brasil. Y la Argentina necesita a Brasil y Brasil necesita a Argentina. El continente se necesita a sí mismo. Imagínense si nuestro continente hubiera estado organizado como estuvo hasta el 2015 a la hora de ir a pelear las vacunas y de un montón de cuestiones. Qué diferente hubiera sido, porque la organización, porque el debate y la discusión son necesarias. Les pido un esfuerzo más, que crezca del pie en cada barrio de Lomas, que crezca desde el pie también en la Cámara de Comercio, porque necesitamos a nuestros comerciantes con los comercios abiertos y también los necesitamos solidarios con los precios para que nuestra gente poco a poco vaya recuperando el poder adquisitivo y de esa manera poder poner esa polea del consumo en funcionamiento. Casa por casa. Y aparte, en ese casa por casa, más allá de ir a pedir el voto, a contar lo que se le laburó el compañero Ortega, lo que labura el compañero Martín, firme, que acá sí voy a hacer una digresión cuando contaba que estuvo internado al lado de él. Martín estaba muy particular, yo no sé qué plasma le pusieron, pero estaba muy combativo, muy efusivo, me marcaba ciertas cuestiones. Yo le pedía a Fede o a Daniela o al compañero que alguien le agarre el teléfono. Pero también debo reconocer que me preocupé esa vez. Fue uno de los primeros en enfermarse y no la pasó bien. Pero sí estuvo en el hospital que habíamos ido a inaugurar juntos ahí en Lavallol. Como cualquier lomense, usó lo que usaron ustedes. Estuvo internado donde estuvieron internados un montón de amigas y amigos de Lomas.
Así piensa un dirigente. Podría haber estado en otro lugar también, y no estaría mal tampoco, pero había habilitado y construido ese lugar para poder proteger a su gente, a la que gobierna. Entonces creo que, terminada esta digresión, cuando vayan a llevar la boleta, les pido un favor también. Si en esa casa y en esa familia todavía no se vacunaron por desinformación, porque le metieron miedo desde la televisión diciendo que era un veneno, o por lo que fuere, háblenle para que se vacunen. Mientras más argentinas y argentinos haya vacunados, menos muertes tendremos que sufrir. Por eso, miren, arrancamos con el cielo encapotado y nublado. Ya está saliendo el sol y se acerca la primavera. Ojalá tengamos un verano como hace mucho tiempo no tenemos en Argentina, donde podamos disfrutarnos. Pero antes de eso también llegar con una victoria para asegurar que cada paso que demos hacia adelante tenga la custodia de su pueblo. Y nosotros en la Cámara de Diputados, como hicimos, con el aporte solidario para que los que más tenían, para los que más tenemos, nos hiciéramos cargo también y no siempre fuera el mismo pueblo. Tenemos futuro, podemos construir una Argentina diferente. Los necesitamos. Abran la boca en las unidades básicas, discutan, critiquen, debaten y nunca dejen de participar. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y como siempre nos estamos viendo y a vuestras órdenes. Muchas gracias.